Bienvenidos, en esta oportunidad veremos cómo se realizan las primeras configuraciones del módulo AS o Administrador de Estudios Contables para el sistema Expert Visual en este caso, porque esto también se repite para el sistema Millennium Gold. Bien, para esto vamos a acceder ya directamente a nuestro módulo de AS y hay que tener en cuenta un pequeño pero importante detalle sobre cómo funciona este módulo. Es un módulo administrativo y de control, o como decir también un módulo de auditoría, pero de auditoría del uso del sistema, o en este caso el Expert Visual, ¿no? Es decir, con el AS se puede administrar, verificar, controlar cuántas cargas, quién lo hizo, se le puede configurar ciertos parámetros de comportamiento para la empresa, para por ejemplo tener controles de vencimiento de obligaciones, timbrados, verificar tareas realizadas y verificar un montón de otras cosas a través de esta aplicación. Así que tengamos en cuenta que cuando accedamos al sistema Expert, sabemos que elegimos un periodo fiscal y una empresa para poder acceder a la pantalla principal con los módulos, ¿no? Pero el módulo AS se comporta de una forma diferente, no importando necesariamente la empresa en la cual ubicas, ¿verdad? Él va a verificarte todas las empresas dentro de ese periodo fiscal y su comportamiento a cuanto a ciertas alertas que podemos parametrizar, como por ejemplo, como mencioné en un momento, las obligaciones que hay que presentar, ya sea por vencimiento o dar de baja ciertos timbrados, ver tareas pendientes que se tienen que realizar por usuario, por empresa y demás detalles. Entonces, para tener eso bien en cuenta, tengamos eso en la mente, esta pequeña definición. El AS vigila dentro del periodo fiscal que elegiste todas las empresas y desde ahí puedes hacer varias configuraciones por cada una de esas empresas. Entonces, conozcamos los primeros pasos de configuración para este efecto. Entro en AS, voy a la primera opción última que se llama utilitarios. Este es el primer lugar que debo de buscar y dentro de él encontramos configuraciones. Y hay tres pasos para configurar. El primero de todo tiene que ser nuevamente el término y primera opción configuración. Aquí adentro al acceder tengo que parametrizar ciertas cosas para la empresa que es el estudio contable. Es decir, tengamos como que esto en detalle. Yo ahora estoy configurando una configuración para mi estudio contable. Y tiene que ver con lo que va a ser la facturación y ciertas alertas, porque el AS también ofrece un módulo para facturar tus servicios o honorarios, en este caso como un contador, o los servicios que correspondan facturar a cada cliente que tengas para tu estudio contable, ¿no? Entonces, los campos que yo debo de configurar aquí primeramente son los datos que van a ser emitidos a través del documento de la facturación que va a emitir el estudio contable. Por ejemplo, número de factura, nuestro primer campo. Acá debo de poner, siempre con todos los guiones, los detalles, con qué número de factura arrancaré la facturación desde ya el uso del AS. Cuál va a ser el timbrado y cuando imprima la factura, cuántas copias quiero que me imprima la factura. Lo mismo pasaría con la nota de crédito. Mi costo operacional es el costo base de los servicios que yo puedo ofrecer, el mínimo de todos. Bien. Ya aquí puedo configurar que quiero que me alerte el sistema en cuanto abra la aplicación o abra el Expert. Si yo arranco hoy el día, pongo mi usuario, mi contraseña, ¿qué quiero que me pueda avisar el sistema si es que llegó a esa condición? Por ejemplo, quiero que me alerte si es que hay algún timbrado que ya está vencido. ¿A qué timbrado se refiere? En el libro de ventas de nuestro cliente y de cada cliente que estemos cargando sus ventas, siempre estamos definiendo el timbrado que corresponde a cada factura que este cliente nuestro emitió por su servicio o sus ventas. Entonces este sistema tiene la posibilidad de notificarte o alertarte qué timbrados de ventas de tu cliente que está facturando hoy en día podrían ya estar a punto de vencer o ya está vencido, para que puedas en ese caso tener el aviso de que tienen que dar de baja, ¿verdad? Hacer esa gestión de, por ejemplo, entrar en el Marangatú, seleccionar la opción para dar de baja el timbrado y hacer todo ese proceso o gestión para lo que es dar de baja un timbrado. Y también tenemos la opción para que nos alerte vencimiento de obligaciones. Aquí sí ya estamos hablando de
puro impuesto, ¿no? De todos los impuestos que normalmente un cliente puede tener, y para eso se le carga un vencimiento, el mes, ¿verdad? Que vence, cuántas veces vence en todo el periodo fiscal, y entonces esto va a permitir con este check marcado, si es que está marcado, que nos notifique la aplicación los vencimientos que se están acercando. Solicitudes es una opción para que cuando hagamos un registro de una tarea o una solicitud de documentación se nos notifique también las tareas que se nos está realizando, se nos está asignando en todo caso, o mejor dicho, se está asignando a los usuarios del sistema. Porque en este caso, con esta aplicación, cada usuario que accede puede recibir una asignación de tareas, y por ende se pueda notificar en su pantalla al acceder cuáles son las tareas que tiene que realizar. Bien, este es el primer punto en la configuración. Es importante, es sencilla, ¿verdad? Pero es importante, vale recalcar. Cuando ya está listo esto, podemos confirmar la configuración, la primera, y vamos a la siguiente. Y esta es muy elemental, porque si vamos nuevamente a utilitarios, configuraciones, y vamos a la segunda opción que se llama definir obligaciones, aquí sí ya estamos hablando de todos los impuestos. Y hablo de obligaciones en cuanto a impuestos a pagar, ¿no? Nosotros por defecto ya cargamos los impuestos estándares que hay. Probablemente ya con las nuevas obligaciones que se van a ir presentando, esto se tiene que renovar. Y esto es posible porque se puede simplemente marcar el que necesitamos trabajar, y luego de esto podemos pulsar para modificar o eliminar lo que vamos a dejar en esta lista. En cuanto a qué, a obligaciones que nosotros como contadores, si es que fuera tu caso, ¿verdad?, podrías trabajar para con tu cliente. Es decir, si podés trabajar con IRP o no trabajas con este impuesto IRASIS. Es decir, lo que sí decidas trabajar con tu cliente o el servicio que ofreces para presentación de impuestos, bueno, déjalo aquí en la lista, y si es que faltara alguno, pulsamos el botón nuevo y definimos, por ejemplo, con un código interno nuestro que puedes relacionar con el mismo código de la subsecretaría. Por ejemplo, sabemos que el 211, si mal no estoy equivocado, creo que era el IVA. Tenemos el IRP, que era el 121, etc. Entonces, puedes de esa misma forma relacionar el código interno del impuesto existente actualmente como un código digamos, como un código de tipo artículo, ¿no? Le pones como un código de obligación en este caso. Yo, por ejemplo, le puedo poner a uno ficticio que se va a llamar 001, y luego cargo el nombre de la obligación y le pongo obligación, qué sé yo, número tanto y un nombre X, ¿no? Aquí defino entonces que esta obligación anualmente qué cantidad de vencimientos tiene. Por ejemplo, el IRP tiene un vencimiento de una vez al año, ¿no? El IVA mensual, ya dice el término mismo, es mensual. Hay otros impuestos que vencen trimestrales, semestrales o de manera diferente. Entonces vos definís cuántas veces vence esta obligación de manera mínimamente anual, ¿no? Entonces, si vence 3 veces al mes, le pones 3 veces. Y entonces él con esto va a hacer un cálculo equitativo, a partir de la cual vos le indicas aquí en el siguiente campo cuál es el primer mes de vencimiento. Si vos le decís que vence en enero, automáticamente cada 3 meses va a entender que va a vencer esta obligación. Si vos le pones una vez al mes, aquí vos le definís a partir de qué mes cae el primer vencimiento con la cual estás trabajando, y luego ya calcula que cada mes va a vencer de manera automática esto, ¿no? El valor, el campo siguiente, es tu precio como contador al llevar esta obligación o este trabajo para la presentación de impuestos, ¿no? Entonces yo como contador o como estudio contable, presentar esta obligación en tiempo y forma tiene un costo mínimo de, y le definís el valor que vos definís que corresponda, ¿no? Si este valor tiene un plus para el auxiliar que va a estar encargado de llevar el trabajo de este cliente tuyo, es decir, trabajarlo, ¿no? Preparar los informes, etcétera, etcétera. Bueno, sobre este costo va a tener un plus de, y le definís qué plus va a tener el auxiliar que va a estar encargado para esta empresa u obligación que después le asigno a cuál empresa corresponde esta obligación. Si tiene una contravención,
el valor mínimo de contravención podría ser, igual le pones el monto que mínimamente se tiene que tener por contravención. Si esto es un trabajo que conlleva, ¿verdad?, variar el valor del costo de tu servicio, por decirlo, mi mínimo es 60.000, ¿no? Ese es el ejemplo que le estoy cargando aquí. Pero ¿qué pasa si este 60.000 tiene mucho que ver con la cantidad de trabajo que te da presentar esta obligación? Un ejemplo podría decirse es el IVA mensual. El IVA mensual, no importando, ¿verdad?, la cantidad de trabajo que te da, siempre se presenta una vez al mes. Pero dependiendo de ciertos factores como por ejemplo cuántos clientes tenés, cada cliente cuánto de trabajo te da, me refiero a cuántas facturas por ejemplo te trae para que vos puedas cargarlo en tu sistema. Ahora, uno compra, por otro lado venta, si te pide otros informes o servicios adicionales, qué sé yo, un balance, presentar estado financiero, bueno, todos esos factores o esas circunstancias conlleva que vos determines que una obligación que vas a llevar por cliente pueda diferir con respecto a la cantidad de circunstancias que te implica trabajar. Es decir, si te da más trabajo, podrías cobrarle más. Si no te da tanto trabajo, podrías mantener el precio estándar. Entonces, dependiendo de ese factor, vos puedes manipular el valor que vas a cobrar dependiendo de la cantidad de trabajo que te dé un cliente. Y en este caso la cantidad va a reflejarse directamente a lo que se carga en la pantalla o en los módulos del libro de IVA. Es decir, cantidad de documentos cargados en compra y en venta. Por ejemplo, yo voy a cobrar a un cliente por este impuesto 60.000 guaraníes. Y 60.000 va a ser si es que no supera cierta cantidad de documentación que él me trae para que yo lo cargue dentro del sistema y con ello presente el impuesto, por decirlo, mensualmente. Si supera esa cantidad de documentación de compra y de venta, ¿verdad?, podemos ir rangueando un precio diferido, por decirlo. Si va a tener, por ejemplo, más de 100 facturas de compra y venta, voy a cobrar 200.000. Si va a tener más de 400, voy a cobrar 600.000. Y así, de manera incremental o arbitrariamente vas a ir poniendo tu precio de acuerdo a la cantidad de documentación que te trae tu cliente o que vayas a buscar, ¿verdad?, para registrarlo dentro del sistema y así cumplir con la obligación. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Marco este check que se llama valor por rango y empiezo, ¿verdad?, a confirmar. Y cuando se crea mi obligación, se vacía el contenido para crear uno nuevo si hace falta y si no, cierro. Y aquí ya aparece en mi listado la obligación que yo creé, ¿no? Obviamente esto es ficticio, pero tengan un pequeño detalle en cuenta. Aquella obligación que tiene marcado la opción valor por rango, es decir, este check que habíamos marcado aquí, ¿sí?, arriba aparece un botón que se llama agregar rangos. Aquel que tiene un único valor de servicio, ¿verdad?, no aparece aquí el botón porque no tiene marcado ese check en la configuración de esa obligación. Entonces, al darle un clic en esta opción, justamente veo aquí una columna que se llama rango y ahí me muestra cuál está marcado y cuál no. Y entonces aquel que tiene marcado esa opción, puedo pulsar el botón agregar rangos y dentro de él me aparece una pequeña listita donde hago esa diferenciación de precios a cobrar, ¿verdad?, al cliente de acuerdo a la cantidad de trabajo que te dé. Pulsamos el botón más o nuevo y empezamos a definir. Por decirlo, 60.000, que es mi precio base, va a ser desde una unidad hasta 100 hojas o papeles de compras. Y para venta va a ser desde 1 hasta 100 también, por decirlo, ¿no? Voy a confirmar esto y si quiero aumentar el valor, si es que sobrepasa esa cantidad, ahí le pongo, por ejemplo, que voy a cobrar 150.000. Si es que pasa desde el 101 en compras y llega al 200. Y para ventas, la misma situación si así lo quisiera definir. Y de esa forma voy a ir rangueando el precio que quiero tener de acuerdo a la cantidad de trabajo que me conlleva presentar esta obligación. Y estoy hablando ya de la obligación en sí.
Luego determino que esta obligación va a determinarse para n cantidad de clientes con una siguiente configuración que vamos a verlo posteriormente. Entonces, con esta configuración base ya sabemos cómo puedo ranguear el costo de los servicios que voy a proponer al cliente de acuerdo a la cantidad de trabajo que te vaya dando. Obviamente esto ya puedes planificar conversando con el cliente y luego voy a tener todo esto listo configurado por obligación. Y es muy importante definir los precios que se tiene que tener para que después podamos tener un valor ya aproximado de ingreso o de costo que vamos a tener por obligación a presentar. Puedo modificar, ¿verdad?, el contenido si así lo necesito para agregar, por ejemplo, el valor, el costo del mínimo del servicio, o cambiar el nombre u otro contenido, o eliminar lo que no necesito o obligación con la cual yo en mi estudio contable o como contador independiente no voy a presentar o trabajar con los clientes. Bien, entonces definido este punto ya está uno de los elementos más importantes para lo que va a ser posteriormente inclusive la facturación de los servicios que se van a hacer. Terminado este punto, vayamos a un siguiente ítem de configuración. Otra vez en utilitarios, en configuraciones tenemos definir servicios. Bien, tenemos la obligación, que es el árbol de obligaciones, valga la redundancia, que usamos para presentar impuestos, ¿no? Eso es obligatorio mínimamente por cliente. Pero normalmente como contador, ¿verdad?, el cliente suele pedirnos ciertos trabajitos adicionales. Por decirlo, pide que le generemos algún balance ocasional o algún tipo de servicio que contablemente amerita facturarle, ¿no? Entonces, en este caso yo ingreso en definir servicios y aquí adentro puedo cargar, ¿verdad?, una lista de servicios que adicionalmente yo como contador o como estudio contable puedo presentar, ¿verdad? Sin problema, esto yo lo defino con un código interno mío, ¿verdad?, un valor X, el nombre del servicio que ofrezco y el valor mínimo que se va a cobrar. Esto sí ya es para todos por igual, no hay un rango, por ejemplo, no, acá ya es fijo el valor que podemos definir, entonces cargamos simplemente el valor y ya está. Entonces después de esto voy a configurar por cada cliente qué servicio también me pidió, ¿verdad?, que le ofrezca o le haga, y eso le parametrizo, le indico que este cliente, aparte de la obligación que va a tener fijo, ¿verdad?, también me pidió otro tipo de servicios adicionales a la ya configurada como una obligación, ¿no? Entonces, definido entonces los servicios, ya prácticamente está casi todo esta pantalla de configuración. Si vemos, los 3 puntos principales ya están configuradas, ¿sí? Entonces, a partir de aquí ya tengo que empezar a trabajar con clientes. Es decir, en cada uno de los clientes debo definir qué obligaciones presentan y también, si tuviere, qué servicios adicionales le ofrezco o le voy a realizar a ese cliente. Para eso entonces yo tengo que cambiarme de opción y voy al que se llama clientes dentro del módulo AS. Aquí tengo lista de clientes. Entonces, ¿qué yo tengo aquí? Filtrado por periodo fiscal. Acá yo veo para el periodo en el cual accedí. Aquí va a estar listado todas, sin excepción alguna, todas las empresas de ese periodo fiscal en la cual estoy trabajando. Recuerden que al ingresar al sistema, usted, luego de poner su usuario y contraseña, eligió un periodo fiscal. Y dentro de él estaría todas las empresas para ese periodo. Bueno, esa misma lista de empresas debe de aparecer aquí adentro. Si de repente es muy larga la lista, aquí yo puedo filtrar por RUC o por nombre, buscando esa empresa dentro de ese periodo. ¿Y qué hago con esto? Cuando ya tengo mi empresa a la vista, ¿verdad?, lo marco en un clic o lo indico cuál es. Lo primero que debo hacer es definir cuáles son sus obligaciones, es decir, qué impuesto paga la empresa o el cliente, y voy a obligaciones para eso. En obligaciones aquí ya, por ejemplo, cargué 3, voy a eliminar 2 de ellos, ¿sí? Voy a borrar, por ejemplo, el IVA, ¿sí? Ahí está borrado. Voy a dejar por ahora mientras tanto el IRP para luego agregarle la configuración. ¿Y cómo hago esto? Para eso aquí tengo los botones de trabajo, nuevo, modificar, eliminar, y empiezo a trabajar. Nuevo. Y le digo, este cliente, ¿qué obligación presenta?
y pongo el código de la obligación que tiene que presentar. Si me acuerdo del código, lo tipeo directamente. Si no, esto yo puedo borrar y tengo la lista de obligaciones ya precargadas, inclusive que yo creé manualmente como ejemplo en mi lista de obligaciones a presentarse. Y todo esto ya tiene configurado. No olviden la obligación, los vencimientos, qué mes vence o cae el primer vencimiento. Si también ya te adelantaste y configuraste los costos mínimos, ya te va a sugerir también eso acá del sistema. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a buscar el IVA, me voy al 211, acá tengo el IVA y lo selecciono. Y aquí le cargo el valor. En este caso el IVA general, en la configuración de obligaciones, yo no le puse ningún precio base. Entonces aquí yo puedo manualmente cargar ese valor que voy a ofrecer, ¿verdad? O facturar posteriormente a mi cliente por presentar mensualmente su IVA. Si este cliente me va a retener, es decir, este cliente es un agente retentor, aquí le marco que este valor va a ser retenible posteriormente con la facturación. Si no, simplemente no lo marco y confirmo y ya está listo la opción de indicar que este cliente en específico va a presentar esta obligación. Si hay más de uno, siempre voy al botón nuevo y empiezo a agregar ítem tras ítem o obligación tras obligación. Y de esa forma voy llenando mi lista de qué obligaciones presenta el cliente y yo como contador o la empresa, el estudio contable, va a encargarse de la presentación o declaración de estos impuestos en su fecha correspondiente. Entonces, si ya está definido esto, le doy confirmar y listo. Este cliente ya está definido qué obligaciones presentan. Posterior a esto, ya el sistema me va a notificar, ¿verdad? Si ya está el próximo vencimiento o si ya venció, cuáles son las obligaciones que yo debo de declarar con el sistema inclusive. Además de esto, ¿qué más podemos parametrizarle a esta empresa? Trabajemos siempre por empresa, no olviden eso, ¿no? Si ya tengo la lista de mi empresa, pulso el botón servicios varios. Este botón, ¿qué hace? Le indica a la aplicación que esta empresa yo también le voy a ofrecer otro servicio adicional. Y no olviden en la parte de configuración inicial que habíamos creado una lista de servicios que podemos ofrecer. Por ejemplo, acá ya le definí que este cliente me pide que mensualmente, ¿verdad?, le genere un balance mensual. Y acá se ve que le voy a cobrar, por decirlo, un valor de X monto. Y en esta fecha en adelante me pidió que le presente este trabajo, ¿no? Entonces, si yo necesito agregar otro servicio más adicionalmente, pulso el botón nuevo y empiezo a seleccionar también por código, ¿verdad?, a mi servicio. Si no recuerdo el código, puedo pulsar un Enter y me trae la lista de servicios que yo puedo ahora elegir cuál voy a indicarle que también le voy a hacer. Aquí está el valor sugerido, si va a variar porque, como se dice, ¿no?, dependiendo de la cara del cliente o del trabajo que te pueda generar este trabajo que te pidió, ¿no? Vamos a poner el valor que corresponda, ¿no? Qué fecha solicitó el cliente y en qué estado está. Si ya fue hecho o está todavía pendiente de realizarse. Le voy a dar a confirmar porque aún va a estar pendiente y luego vamos a ver cómo se confirma el trabajo, ¿no? Puedo filtrar, de repente si tengo mucha lista, aquí por mes o por estado del servicio. Entonces aquí yo ya le definí a este cliente qué servicio también le voy a realizar adicionalmente si ese fuera el caso, ¿no? Si no hay más ningún cambio o ajuste que hacer, también puedo de repente modificar o eliminar lo ya existente aquí adentro. Puedo cerrar esto y prácticamente ya nuestra empresa está configurada de manera completa para que el sistema vigile la información y con eso vaya validando vencimientos de obligaciones, servicios, vamos a ver enseguida las tareas y también vencimiento de timbrados, cómo funcionaría. Un detalle importante también acá es la forma en la cual le quiero facturar. Si por defecto siempre le voy a facturar al contado, aquí marco que va a ser contado, si no va a ser a crédito o directamente no le facturo a este cliente. La idea es que no es así, ¿no? Ahora no queremos sí o sí factura, entonces mínimamente supongo que se factura a crédito y luego se negocia con los recibos, ¿no? Se confirma esto. Otro detalle muy importante aquí es este botón que se llama responsables. ¿Qué es este botón? Es un elemento, yo pienso que muy importante y más todavía si se trata
de un estudio contable que tenga varios auxiliares. Desde aquí, yo recomendaría que ya no se use más de manera general el usuario admin. Conozco que varios clientes, estudios contables, suelen trabajar todos con el mismo usuario, misma contraseña, ¿verdad? Y a partir de ahí, esto puede generar ciertos inconvenientes en lo que es la responsabilidad de carga, ¿verdad? Yo no fui, yo sí hice, no me acuerdo, no sé quién fue, y como el usuario es admin, se puede perder el seguimiento de quién realmente cargó la información. Entonces yo recomendaría que se creen los usuarios auxiliar por auxiliar, ¿verdad? Persona que va a usar el sistema se le pueda crear su propio usuario, digo bien, se le pueda configurar un buen nivel de acceso. Eso es muy importante, y a partir de este punto yo le voy a indicar al sistema que para la empresa Starsoft, mi ejemplo, el responsable directo de lo que suceda dentro de esa empresa es, y yo asigno aquí con el botón nuevo y le defino de mi lista ya de usuarios existentes quién es el responsable, quién es él o los responsables, porque puedo asignar a más de un usuario. Entonces de esa forma yo puedo aquí ver que puedo asignar un usuario responsable de la empresa, ¿verdad? Y de esa forma distribuir o hacer una mejor distribución de trabajo con el equipo existente dentro de la empresa, ¿no? Si tengo 3 personas, quiero que los 3 se encarguen de cargar en empresas, 2 para que hagan balances, etc. Entonces yo voy aquí a distribuir por empresa quiénes son los responsables directos para la carga y presentación de los resultados esperados por empresa. Cierro esto y ya está definido, por ejemplo, en mi caso, uno nada más, ¿no? Puedo agregar otro, puedo poner administrador y ya está. Entonces tengo 2 personas que son responsables. Uno va a ser para el control y otro para las cargas. Entonces al que hace el control le voy a poner un nivel de que audita información, y para el otro usuario voy a ponerle un nivel para que no genere necesariamente todos los reportes, sino que principalmente su trabajo sea cargar, editar, corregir información de lo que se esté cargando, ¿no? Esa sería una muy buena forma de distribuir trabajo dentro de la aplicación, y a partir de esta configuración asignar ya responsabilidades, ¿no? Y con ello ver quién hizo, cuándo hizo, desde dónde inclusive lo hizo, qué hora trabajó más o menos, y su porcentaje de influencia en cuanto a como un resultado final en la empresa en cuanto a su trabajo, ¿no? Muy útil esta opción. Podemos imprimir un listado, ¿verdad? Y con ello ver las obligaciones, los servicios y documentos, inclusive el documento vamos a ver enseguida qué es, de las empresas, y vamos a tener así una lista, ¿no? Puedo yo cerrar esto, marcar estas 2 opciones, confirmo, y ahí tengo mi empresa, quién es el responsable, RUC, vencimiento, ya esto toma directo de la configuración, qué obligaciones presenta y otros servicios que, por ejemplo, se estableció que va a entregarse al cliente, ¿no? Esto yo puedo cerrar. Documentos vamos a ver más adelante con un video específico de lo que es módulo por módulo operacional de control. Vamos a ver muy adelante eso en un próximo video. Bien, hasta aquí terminaría lo que es la configuración de clientes. Yo diría que hasta este punto es un muy buen inicio, es fundamental esto para empezar a trabajar y ver y sacarle provecho al AEC. Que tengan en cuenta que es un módulo o es un sistemita, ¿no?, que se agregó para hacer principalmente un control, ver obligaciones a presentar, agendar tareas y definir inclusive, ¿verdad?, ciertos reportes como por ejemplo honorarios, facturaciones, reembolso, un montón de factores que vamos a ver en próximos videos tutoriales de paso a paso. Hasta el momento esto es lo que son los pasos iniciales para la configuración del AEC.